Hay un momento tan pequeño que casi nunca lo percibes, donde tu futuro ya está elegido. Esto sucede antes de que hables, antes de actuar, antes incluso de creer que tomaste una decisión. Y aún así, en esa fracción de segundo, el campo cuántico ya se ha fijado en la línea temporal que estás a punto de vivir. Neurocientíficos como Benjamin Libet descubrieron esto en experimentos revolucionarios. Cuando se solicitó a las personas que hicieran una elección simple, presionaran botón con la mano izquierda o derecha, el potencial de preparación de sus cerebros se disparó milisegundos antes de decidir conscientemente. En otras palabras, su cuerpo y subconsciente ya se habían comprometido con una acción antes de que su mente consciente siguiera el ritmo. Ahora, imagina lo que esto significa en el reino cuántico. Tu cerebro se dispara temprano para algo tan pequeño como presionar un botón. ¿Y qué pasa con las grandes decisiones que cambian la vida? ¿Y qué pasa con el momento en que conoces a alguien que transformará tu vida o el instante en que eliges un camino que alterará tu destino? Místicos han dicho desde hace mucho, la elección se hace en el corazón antes de que la mente comprenda. La teoría cuántica lleva esto más allá, sugiriendo que todos los futuros posibles existen simultáneamente en superposición y tu estado energético preselecciona uno antes incluso de que registres la decisión. Esto no es sobre destino, y no es sobre perder el libre albedrío. Es sobre entender que tu yo consciente es solo una capa de un sistema de toma de decisiones mucho mayor, uno que incluye tu programación subconsciente, tu frecuencia vibracional y tu enredo con el campo cuántico. La mayoría de las personas pasan por la vida completamente inconscientes de este momento de preselección. Solo despiertan a una decisión después de que fue tomada. Entonces ya están en el tren en movimiento de esa línea temporal elegida. Ahí está el problema. Tu subconsciente está lleno de miedos antiguos, creencias limitantes y patrones no resueltos. Seguirá preseleccionando líneas temporales que combinen con esas frecuencias. Seguirás reviviendo los mismos bajos, las mismas decepciones, pensando ¿por qué esto siempre me pasa a mí?, sin darte cuenta de que simplemente estás combinando con la vibración que has llevado durante años. Pero aquí está el cambio. En el momento en que te vuelves consciente de esta fracción de segundo, esta porción de conciencia, donde el campo aún está fluido, puedes aprender a interceptarla, a pausar lo suficiente para redirigir tu energía hacia una elección de frecuencia más alta. En la física, esto es como observar una partícula antes de que colapse, dirigiéndola hacia un resultado deseado. En la espiritualidad es lo que los sabios describen como moverse de la reacción a la creación. Es el mismo principio. La conciencia desacelera el piloto automático, dándote acceso a los controles. Piénsalo como una ola a punto de romper en la playa. Una vez que la ola golpea, no puedes cambiar su dirección, pero en los momentos antes, con el posicionamiento correcto, puedes surfearla exactamente donde quieres ir. El momento de preselección es tu oportunidad de posicionarte. No siempre lo verás claramente al principio. De hecho, parecerá casi invisible, pero con entrenamiento comenzarás a notar las señales sutiles. Un cambio en la tensión de tu cuerpo, una imagen fugaz en tu mente, un pequeño sí o no interior que aparece antes del pensamiento. Esa es la puerta. Y una vez que sabes que está ahí, puedes atravesarla en lugar de dejar que se cierre sin ti. En este vídeo vamos a decodificar ese proceso no solo desde una perspectiva mística, sino fundamentado tanto en la neurociencia como en la física cuántica. Exploraremos por qué la codificación predictiva de tu cerebro trata de fijar realidades familiares, cómo el campo cuántico responde a tu primer impulso energético y cómo entrenarte para convertirte en el selector consciente de tus propias líneas temporales. Quédate conmigo porque al final sabrás exactamente cómo capturar esa ventana de una fracción de segundo y usarla para alinearte con el futuro que realmente quieres vivir. Cuando la investigación de Libet sacudió a la comunidad neurocientífica en los años 1980, no solo desafió la idea del libre albedrío, expuso algo mucho más profundo sobre cómo la realidad se desenvuelve. Sus experimentos mostraron que la corteza motora del cerebro inicia la acción antes de la conciencia consciente por un margen de hasta 500 milisegundos. Esto puede sonar como una brecha minúscula, pero en el mundo cuántico es una eternidad. Esto ocurre porque el campo cuántico responde instantáneamente al alineamiento energético y tu primer alineamiento subconsciente sucede antes de que tu mente lógica pueda pesar pros y contras. Esto significa que, de cierta manera, la realidad comienza a responderte antes de que decidas oficialmente. Ahora conectemos esto a la manifestación cuántica.
El campo no está escuchando tus afirmaciones bien ensayadas o tus tableros de visión cuidadosamente elaborados tanto como está respondiendo a tu estado. Esa vibración profunda instantánea que surge antes de que elijas conscientemente un pensamiento. Es por eso que tantas personas luchan con la manifestación. A pesar de hacer todo bien en el papel. Están tratando de anular un impulso de preselección con esfuerzo consciente, pero la energía ya fue transmitida milisegundos antes. El Dr. Joe Dispenza frecuentemente describe esto como la grabación del pasado reproduciéndose en bucle. Tu subconsciente es esencialmente un motor predictivo extrayendo de la memoria y experiencias emocionales pasadas para decidir qué es seguro y posible. Y toma estas decisiones rápido, más rápido de lo que puedes razonar. En la física, podrías comparar esto a la de coherencia. En el momento en que una función de onda colapsa en un resultado fijo, las infinitas posibilidades se reducen a solo una. Una vez que esto sucede, tu mente consciente tiende a racionalizar la elección, creyendo que estaba totalmente en control, cuando en realidad estaba principalmente narrando después del hecho. Pero aquí es donde se pone interesante. La mecánica cuántica no requiere que permanezcas en el primer resultado que tu subconsciente eligió. Todavía hay una ventana, sutil y delicada, donde la observación consciente puede dirigir el colapso hacia un resultado diferente. Es por eso que la atención plena, la conciencia somática y la presencia no son solo charla espiritual vacía. Son herramientas para capturarte en ese momento precolapso. Cuanto más sintonizado estés con las señales de tu cuerpo, el parpadeo de un latido del corazón, el apretón repentino de tu estómago, la microexpresión de emoción, más puedes interceptar un programa antiguo y elegir algo nuevo. Y aquí es donde la manifestación cuántica voltea el enfoque común de cabeza. En lugar de establecer un objetivo y empujar hacia él durante meses o años, aprendes a reconocer los micromentos donde tu futuro está siendo elegido y redirigirlos en tiempo real. Imagina esto como un GPS recalculando en medio de la ruta. No necesitas rasgar todo el viaje. Solo necesitas coger el giro equivocado antes de que se atasque. Es también por eso que ignorar estos micromentos te mantiene atrapado. Cada vez que los pierdes, refuerzas los mismos caminos neurales e impresiones energéticas, haciendo más probable que recurras a ellos de nuevo. El subconsciente ama la familiaridad. Prefiere una incomodidad conocida a un potencial desconocido. Pero el campo cuántico no tiene tal prejuicio, es neutral. Reflejará de vuelta lo que sea que transmitas, ya sea un impulso empoderado o uno habitual. El cambio comienza con la conciencia. No puedes cambiar lo que no percibes. En la próxima sección, vamos a detallar exactamente cómo identificar estas pistas de preselección y, más importante, cómo surfearlas hacia la realidad que quieres en lugar de aquella que has estado repitiendo inconscientemente. Y cuando domines esto, la manifestación deja de parecer una subida empinada y comienza a parecer surfear una ola que ya se está moviendo a tu favor. En la mecánica cuántica hay un principio conocido como efecto observador, la idea de que el acto de observación cambia el comportamiento de las partículas. Pero lo que la mayoría de las personas no se dan cuenta es que la primera observación no siempre es consciente. Antes de que tu mente pensante decida enfocarse en una posibilidad, tu subconsciente ya está observando, ya colapsando ciertas funciones de onda en forma. Esto significa que tu elección es frecuentemente una confirmación de lo que tu energía más profunda ya puso en movimiento. La neurociencia tiene un paralelo a esto en lo que se llama codificación predictiva. Tu cerebro no está registrando pasivamente la realidad. Está activamente prediciendo momento a momento, basado en memorias almacenadas y patrones emocionales. Estas predicciones son esencialmente tus visualizaciones internas del futuro. Son la manera del cerebro de decir, sé lo que viene después. Y en el proceso, comienza sutilmente a dirigirte hacia esa expectativa. Ahora, aquí está el punto crucial. Estas predicciones son transmisiones energéticas al campo cuántico. Incluso antes de que digas, quiero esto o no quiero aquello, el campo ya está recibiendo tu frecuencia y emparejándola con una realidad compatible. Piénsalo así, si el subconsciente espera rechazo, transmite rechazo. Si espera abundancia, transmite abundancia. Al campo cuántico no le importa si la expectativa fue deliberada o accidental. Simplemente la refleja. Es por eso que la manifestación frecuentemente parece tan elusiva para las personas.
Establecen intenciones conscientes que están en conflicto directo con la preselección subconsciente que sucede milisegundos antes. En el laboratorio, los famosos experimentos de Benjamin Libet midieron esta brecha entre la actividad cerebral inconsciente y la toma de decisión consciente, y la evidencia fue innegable. Nuestros cuerpos saben antes de que sepamos. El físico John Wheeler una vez dijo: somos participantes en traer a la existencia no solo el cerca y ahora, sino el distante y hace mucho tiempo. Esto no se aplica solo en escala cósmica, se aplica a los micromentos en tu propia vida. Cada momento de preselección es como una bifurcación en el camino, excepto que la bifurcación aparece y desaparece en menos de un segundo. Si no estás sintonizado, la perderás completamente. Desde una perspectiva espiritual, estos micromentos son cuando tu yo superior susurra. Es un instante donde la intuición habla antes de que la lógica tome el control, pero la mayoría de las personas están tan acostumbradas a vivir en el ruido mental que anulan el susurro con historias antiguas. No puede ser tan fácil. Siempre he luchado con esto. Necesito descifrar los pasos. Y así la apertura cuántica se cierra. Entrenarte para reconocer la preselección es como aprender a escuchar un sonido débil en una habitación ruidosa. Al principio es difícil, pero con práctica comienzas a notar las pistas sutiles. La aceleración de tu respiración cuando una nueva posibilidad surge, el destello de emoción antes de que entre la duda, la ligereza repentina en tu pecho antes de que la mente comience a enumerar todas las razones por las que no funcionará. Estas no son sensaciones aleatorias. Son la manera del cuerpo de señalar que el campo acaba de presentarte una probabilidad y tienes la opción de fijarla o dejar que se desvanezca. Aquí está la parte empoderante. Una vez que coges esta microventana, no necesitas hacer mucho. Simplemente anclas en el sentimiento deseado, incluso si es solo por unos pocos segundos. Esa breve explosión de energía coherente es frecuentemente suficiente para influir el colapso de la función de onda hacia tu realidad preferida. En lenguaje cuántico, estás cambiando la curva de probabilidad a tu favor. En lenguaje cotidiano, estás diciendo sí antes de que tu programación antigua tenga tiempo de decir no. En la próxima sección, vamos a pasar de la ciencia a la estrategia, descomponiendo un método simple de 3 pasos que puedes usar para alinearte con estos momentos de preselección y surfearlos directo a tu línea temporal elegida. Y la belleza de esto es que funciona más rápido que la manifestación tradicional, porque ya no estás tratando de cambiar la realidad después del hecho. Te estás alineando con ella antes incluso de que la decisión sea tomada. Ahora que entiendes la ciencia detrás de la preselección, pasemos a la aplicación. Porque saber que estos micromentos existen solo es poderoso si puedes usarlos. La belleza de este proceso es que no se trata de añadir más rituales o más esfuerzo. Es sobreagudizar tu conciencia para que puedas hacer la menor intervención posible en el momento exacto correcto. Paso 1. Desacelera el ruido mental. Momentos de preselección suceden en el silencio. No en el silencio de tu ambiente, sino en la quietud entre tus pensamientos. Si tu mente está constantemente funcionando a alto volumen, los perderás cada vez. Es por eso que las prácticas de atención plena, incluso por unos pocos minutos al día, no son extras opcionales en la manifestación cuántica. Están entrenando tu sistema nervioso para notar cambios micro. Cuanto más quieto, más claramente sentirás el empujón energético cuando el campo presente una posibilidad. Esto puede ser una idea repentina, un pequeño impulso para actuar o solo un sentimiento profundo de corrección que aparece antes de que tu mente lógica siga el ritmo. Paso 2. Fija el primer sentimiento. Cuando el momento de preselección aparece, tu cuerpo reacciona antes de que tu mente lo haga. Tal vez tu pecho se abra, tu respiración se profundice o una ola de emoción lave sobre ti. Esa es la firma. En lugar de correr al pensamiento sobre cómo esto sucederá, quédate con esa sensación física y emocional. Anclate en ella como si la estuvieras memorizando. En términos de la física cuántica, estás aumentando la coherencia, manteniendo la frecuencia estable el tiempo suficiente para que la función de onda colapse a tu favor. La mayoría de las personas pierde este momento porque comienza a dudar en segundos. No dejes que tu programación antigua corte el cable. Paso 3. Comprométete con acción mínima. Contrario a lo que la mayoría de los métodos de manifestación enseñan, no necesitas tomar acción masiva inmediata para probar tu intención. Lo que necesitas es acción alineada, algo pequeño pero decisivo que señale, estoy dentro. Esto puede ser enviar un mensaje,
anotar la idea, programar una reunión o incluso cambiar tu postura corporal para reflejar la versión de ti que ya eligió ese resultado. Estas microacciones no son sobre forzar la mano del universo, son sobre mostrarte a ti mismo que te has fijado en la frecuencia. Una vez que la señal es enviada, confía en ella. Aquí está la cosa. Puedes tener solo unos pocos de estos momentos de preselección cada día, y pueden durar menos de un segundo. Pero si comienzas a capturarlos consistentemente, toda tu realidad cambia, porque ya no estás corriendo detrás del campo cuántico. Te estás moviendo en sincronía con él. Es por eso que este proceso frecuentemente se siente más rápido y suave que las técnicas tradicionales de manifestación. No es velocidad por velocidad, es eficiencia nacida del alineamiento. La mayoría de las personas pierde estas aperturas porque aún está operando desde la creencia de que la manifestación debe ser un proceso largo de su vida. Pero una vez que has sentido el cambio, una vez que has experimentado cuán ligero puede ser, nunca querrás volver a perseguir resultados. El universo habla primero en susurros. Si los ignoras, tiene que gritar. Y gritar generalmente viene en forma de retrasos, desvíos o llamadas dramáticas de despertar. Entonces, aquí está lo que quiero que hagas ahora. Declara tu preparación para capturar estos momentos. Escribe en los comentarios exactamente como lo ves aquí, fijado. Esto no es solo un comentario, esto es tú practicando tu primera preselección consciente al escribirlo. Estás transmitiendo a tu propio subconsciente y al campo cuántico que estás listo para anotar y actuar en esa pequeña, pero poderosa brecha entre posibilidad y decisión. Mantén esa intención mientras seguimos adelante, porque en la próxima sección vamos aún más profundo en por qué estas microdecisiones son, en realidad, la verdadera fuente de tu línea temporal y cómo parar de deslizarte de vuelta a las antiguas sin siquiera darte cuenta. La mayoría de las personas piensa que el cambio sucede en el momento en que toman acción, pero en realidad cuando te mueves, hablas o decides, el campo cuántico ya fijó una versión de la realidad que combina con tu estado dominante de ser. Aquí es donde la ventana de preselección se convierte en tu herramienta más poderosa. En la neurociencia, los famosos experimentos de Benjamin Libet, en los años 1980 revelaron algo extraordinario. El cerebro muestra actividad hacia tomar una decisión milisegundos antes de que elijas conscientemente. Esto significa que tu subconsciente, por tanto, tu frecuencia energética ya comenzó a moldear el resultado antes de que tu mente racional siga el ritmo. En la física cuántica, esto refleja lo que se llama colapso de la función de onda. Antes de que decidas, infinitas posibilidades están en juego, existiendo en superposición. Pero en el momento en que tu vibración dominante se inclina hacia una, la onda colapsa y la realidad comienza a solidificarse alrededor de ese estado. Aquí está el verdadero descubrimiento. Si te vuelves consciente de esa microventana de preselección, puedes coger el momento antes del colapso. Puedes cambiar tu estado, tu línea base emocional, tu frecuencia de pensamiento, para que la versión de la realidad que se fija sea aquella que realmente quieres. Piénsalo como coger el viento en una vela en el ángulo exacto correcto. No estás forzando el barco hacia adelante. Simplemente te estás ajustando a la corriente perfecta antes de que la ola te lleve. Espiritualmente, místicos han hablado de esto durante siglos. Neville Goddard lo describió como el momento de la asunción, cuando habitas el sentimiento del deseo cumplido antes de que cualquier cosa haya aparecido en el mundo físico. El Bhagavad Gita lo llama el yoga de la ecuanimidad, el estado de mantenerse firme antes de actuar. Estas enseñanzas apuntan a la misma verdad. La realidad responde a quien eres poco antes de dar un paso adelante. Aquí está la trampa que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas. Reaccionan dentro de esa ventana de preselección con miedo, duda o limitación. Entonces se preguntan por qué su mundo externo refleja esos sentimientos. Imagina esto. Estás a punto de hablar en una reunión para compartir una idea. Por una fracción de segundo, te sientes confiado, alineado, como si tu voz importara. Pero entonces un destello de autoduda golpea, ¿y si no me toman en serio? En ese momento, tu frecuencia cambia y la versión del resultado que se fija cambia. Tal vez tropieces con tus palabras, tal vez alguien te interrumpa. El colapso sucedió antes incluso de que hablaras. Ahora imagina lo opuesto. Estás a punto de entrar en una habitación para una conversación importante. Notas el destello de miedo, pero en lugar de alimentarlo, cambias. Respiración profunda, hombros hacia atrás, un recordatorio consciente,
ya soy la persona que pertenece aquí. Ese ligero ajuste energético antes de que la decisión se fije lo cambia todo. De repente, la habitación se siente receptiva, la conversación fluye. Entraste en la línea temporal donde tienes éxito, no por casualidad, sino por alineamiento cuántico. La clave aquí no es la perfección, es la conciencia. Siempre tendrás micromentos de duda. La maestría está en cogerlos lo suficientemente temprano para redirigir el colapso. Es por eso que las prácticas como la atención plena, el trabajo de respiración y la visualización son tan efectivas. Te entrenan para notar los movimientos internos sutiles que suceden en milisegundos y para elegir coherencia sobre caos. Aquí está la parte empoderante. Cuanto más entrenes tu conciencia en la ventana de preselección, más se convierte en segunda naturaleza. Comienzas a fijar realidades de abundancia, salud, amor y oportunidad antes incluso de decidir conscientemente. Y cuando esto se convierte en tu línea base, la manifestación cuántica deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. Entonces, mientras te mueves por tu día, no te enfoques solo en grandes objetivos o decisiones dramáticas. Comienza a prestar atención a los pequeños destellos. El medio segundo antes de que hables, la respiración antes de que respondas a un mensaje, el sentimiento justo antes de que abras un correo electrónico. Ahí es donde la realidad está siendo elegida. Y una vez que dominas ese espacio, cada momento se convierte en una oportunidad de salto cuántico. Si te has quedado conmigo hasta ahora, ya lo sientes. Esto no es solo teoría. Has sentido estos micromentos en tu propia vida. Los segundos silenciosos antes de que todo cambie. Tal vez fue antes de enviar un mensaje que llevó a una oportunidad inesperada. Tal vez fue el momento en que decidiste alejarte de algo que ya no te servía. En ese espacio sutil, no estabas reaccionando, estabas eligiendo. Y en esa elección, el campo cuántico respondió instantáneamente. Esta es la esencia de la manifestación cuántica. No perseguir, no empujar, sino alinear tan profundamente que la realidad no tiene opción sino coincidir con tu estado. Has visto cómo la ciencia y la sabiduría espiritual apuntan a la misma verdad. El campo está leyendo tu frecuencia antes de que tu mente consciente siquiera diga sí. Cuando te vuelves fluido en ese lenguaje, tu vida deja de ser una secuencia aleatoria de eventos y se convierte en una creación fluida deliberada. Si este vídeo despertó algo profundo dentro de ti, si reconociste esos micromentos de tu propia vida, quiero que hagas algo ahora, no por mí, sino por la versión de ti que está lista para parar de vivir en piloto automático. Deja en los comentarios exactamente esto. Elijo antes de decidir. Escríbelo como un compromiso contigo mismo, como una declaración de que ya no vas a dejar que el subconsciente elija por ti basado en miedos antiguos, que vas a interceptar esos momentos de preselección y dirigirlos hacia la realidad que realmente quieres vivir. Y si quieres dominar completamente esta habilidad, si quieres más contenido que una ciencia cuántica con aplicación práctica, sin rodeos, sin promesas vacías, solo la verdad desnuda y cruda sobre cómo funciona la manifestación real, suscríbete al canal. Activa las notificaciones, porque cada vídeo será una herramienta más para que te conviertas en el arquitecto consciente de tu propia línea temporal. No hay fórmulas mágicas aquí. Solo hay la ciencia de lo que funciona y cómo aplicarla. Y eso en un mundo lleno de ilusiones vale su peso en oro. Ahora apaga este vídeo, pero no apagues esa nueva conciencia que acaba de encenderse. Camina diferente en los próximos días. Observa diferente. Captura esos micromentos antes de que elijan por ti. Porque recuerda, quien despierta a la preselección nunca más vive en automático. Tu nueva realidad está esperando en el próximo micromento. No la pierdas.